Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy martes 10 de marzo del 2026 con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Todavía fresquecito, ayer estuvo lloviznando, llovió en algunos sectores de aquí del Distrito Nacional, la ciudad capital, como se conocía antes, ya con Santo Domingo Este, Oeste, Norte, Sur, Este, Oeste, todos esos sitios. Como dijo una vez Maduro, el que está preso ahora en Estados Unidos, que los 5 puntos cardenales. Señores, es verdad que los países, a veces los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, porque ustedes saben las locuras que llegó a decir Maduro en su cosa, y uno lo recuerda ya de manera, pero bueno, no, sin entrar en detalles, simplemente porque tenía que decir eso. Bien, ¿qué tenemos hoy? Bueno, de todo como en botica. Donald Trump dio declaraciones, habló con Putin, dice que ya la guerra está, hay declaraciones de la Kristaleva, Georgina Kristaleva, la del Fondo Monetario, de que hay que prepararse para lo impensable. Cuando usted creía que éramos muchos y entonces ahí fue, viene y pare la abuela, como dice el refrán. Hay comentarios aquí locales, de nuevo, de opiniones de cómo debe el gobierno manejarse, qué tiene que tener pendiente. Mucha gente ha dado sus pareceres. Hoy tenemos una de un amigo economista, también fue profesor mío, por cierto, que es Jaime Aristi. Me dio 2 materias cuando estudié economía. Métodos cuantitativos y política monetaria. Pues hoy tengo unas declaraciones de él, son importantes, siempre son muy sopesadas. Hay otros trabajos de Andy en el Caribe sobre la Barrick y unos arreglos que hicieron underground, debajo de la mesa, por allá abajo. Entonces no nos indexan los salarios, pero así a la empresa sí le facilitan la vida. Yo lo voy a poner en capilla ardiente para comentárselo en otro momento, porque hoy no lo tengo disponible no me daría tiempo. Quiero referirme más porque tiene que ver lo de Jaime Aristi justamente con lo que está sucediendo en la guerra. Ya se ha hablado del G7 usar sus reservas estratégicas en conjunto todos los países para abaratar el precio del combustible. Sin embargo, con las declaraciones de Trump ayer, contradictorias per se, intrínsecamente, porque es que él dice hoy una cosa, mañana dice otra, a la media hora llama a un periodista, habla con otro periodista y le da una cosa que contradice lo anterior. Él dice una cosa, su secretario de Defensa le preguntan, dice otra. Entonces, hay esas incertidumbres. No obstante, los combustibles que andaban picándole a los 120 llegaron a 119 en momentos puntuales. El West Texas Intermediate, el crudo de Texas ligero, ha caído estrepitosamente. Ayer los llegué a ver a $85. Lo tengo para la prensa hoy. Ahorita está 85, ya está en 80, ya ahora mismo está en 89. 89, pero de 120 a 89 es una caída realmente importante. Vamos a ver las razones de las mismas. La conversación que tuvo con Putin, ya yo lo había comentado en el día de ayer, correcto, el levantamiento de las sanciones, lo había anunciado Scott Bessent, ayer Trump lo justifica de nuevo, alegando que se hace para bajar, para que haya mayor flujo, un sinnúmero de cosas, y eso me da a mí de nuevo razones para pensar y en mi experiencia por demás extraer que esa decisión de ese ataque, como muchos entienden, muchos especialistas, conocedores de geopolítica, analistas internacionales que tienen años en esto, que conocen la idiosincrasia arábica, los pueblos árabes, de los persas, de los mismos iraníes, y la manera en que se maneja la Casa Blanca en esta administración. Y yo en una ocasión les dije, cuando estaban nominando a Pete Hegseth, el nuevo, ahora se llama secretario de guerra, porque la idea es cambiar los nombres, pero es lo mismo todo. El ministro de Defensa, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, que ahora tenemos que ver a un señor que lo que era comentarista de Fox. Como usted busca uno de esos de la Z y lo pone en el Banco Central para decir algo. Imagínense. Bueno, si el comentarista que está en la Z era por lo menos Jaime Aristi, ok, o Andy, o alguien así, ¿no? Bueno, es más o menos para que se me entienda. Entonces uno se va un tiempecito atrás
Y recuerda, yo leí un libro siempre muy famoso, que no sé en mis anaqueles por dónde me lo habrán puesto en triple parking, que se llama, y siempre lo menciono porque es importante, porque hay que conocer de la historia, se llama The Best and the Brightest, los mejores y los más brillantes, y se refiere a la administración del presidente John Fitzgerald Kennedy, que era brillante, Kennedy fue brillante, y el equipo del Ivy League, como se llama, de Marfil, de todas esas universidades de la costa este, Yale, Harvard, MIT, etcétera, ¿no? Todo ese eran Columbia, todos esos eran profesores, profesionales de sus áreas, pero pulidos cada uno, meritísimos y eso. Y era un gabinete brillante, metió a Estados Unidos en el lío de Vietnam, por eso se llama The Best, los más brillantes y los mejores, y como quiera el lío que le armaron a Estados Unidos. Pero ahí había un señor que se llamaba John McNamara, que después fue presidente del Banco Mundial, que era el ministro de Defensa, y ahora no tiene que lidiar con este señor, que creo que fue capitán, y un trompiano, y ya, y por eso lo ponen ahí. Entonces yo digo que ahí no sé realmente el que está manejando el timón, aunque que salga y dice yo soy el jefe y bombardeo y todo, sea Trump, ahí muchas personas opinan que porque el que se beneficia de todo lo que está pasando ahora mismo, aparte de ser Putin por un lado, que ahora le levantan las sanciones y va a vender petróleo por un tubo, cuando estaba prácticamente en bancarrota, en ruinas Rusia, por el financiamiento de la guerra, porque se le habían acabado y los ingresos y las sanciones lo estaban entrando, ahora se va a bañar en dinero. Y Netanyahu, que realmente Israel enfrenta un problema de subsistencia, de supervivencia, enfrentando al gobierno chií de los ayatolas que amenazan con destruirla toda la vida, y obviamente una arma nuclear en sus manos es algo muy riesgoso. Pero todo lo que se dijo de amenaza inminente para Estados Unidos no es cierto. No hay manera, no hay pruebas, no hay evidencias. Y como muestra, ya se habla en la prensa de que a lo interno hubo discrepancias en cuanto a esa decisión, que para mí fue apresurada. Y les voy a dar dos ideas, o sea, dos argumentos de por qué apresurada. Por ejemplo, si tú sabes que eso va a provocar que lo único que le va a... Porque bombardear y acabar y arrasar con Irán, después que ya Israel había hecho el trabajo, como les decía ayer, el año pasado, en 2 ocasiones, que le bombardeó todos los radares y lanzadores de misiles, antiaéreos, etcétera, ya eso era un paño con pasta. Era un piece of cake, era comerse una manzanita, y fueron con más de 200 aviones, centenares de aviones americanos y israelíes, y demuelen todo lo que encuentren. Todo el que se mueva abajo, listo. Ahí mataron una escuela, 178 muchachos, un colegio que le metieron una bomba. Quería Trump decir que no era él, pero ¿y qué no va a ser? Un misil, un Tomahawk cayó ahí, un error de guerra. Bueno, entonces, pero le digo que para estos fines usted va a hacer eso, y usted sabe que lo único que tiene Irán en una guerra asimétrica para enfrentar a la potencia más grande del mundo armamentistamente y en poderío económico, y a Israel, que es la más fuerte de la zona, además, es, como yo le digo, la onda de David, sin ser David en este caso Irán. Cerrar el estrecho de Hormuz, tirarle, lanzarle misiles a Israel, a todas las bases militares, para encarecer el costo de la guerra de Estados Unidos, tanto en personal y lo que fuere, y económicamente, para todo el mundo, para que presionen a Estados Unidos y tenga que retirarse de la situación. Si usted sabe eso, ¿cómo toma una decisión sin haber estar ahí para inmediatamente proteger el estrecho de Hormuz? Esa es una evidencia. Ahora es que se está hablando, Macron, que van a mandar una fragata porque ni siquiera lo consultó con sus aliados. Entonces, ahí quería que todo el mundo preste las bases y las cosas, por eso se quilló con Pedro Sánchez de España y de Starmer de Inglaterra. Pero otra cosa, si usted va a hacer esa decisión, tome previsiones, tenga los vuelos charters preparados para que los norteamericanos y los europeos y todos los que estén en la zona del conflicto del Medio Oriente puedan salir. Allá andaba la gente pagando en carro países para la frontera por Egipto, escaparse de como pudieran de Israel
de Kuwait, de Dubái, de Bahrein y sitios a donde fueran a poder amparar para salir de los misiles y de los drones. Entonces, eso es evidencia de que no había nada realmente preparado y siguen las informaciones contradictorias, una cosa y otra. Sin embargo, los mercados que reaccionan ipso facto a las declaraciones y asumen y desbajan y rebajan, ayer bajaron sustancialmente. Fíjense, como les decía, $89. Pero ahorita vamos entonces a ver en detalle más o menos qué se conversó, qué dijo Trump, si es verdad que esa decisión de ayer de los mercados de descontar y de bajar y de que se abaratara el precio del petróleo, que es lo que básicamente le damos seguimiento ahora mismo acá, eso tiene razones lógicas, porque realmente por el estrecho de Hormuz, a la semana pasada solamente habían pasado 40 buques, y por más que 20.000 millones Trump destine para la Federal Deposit, el asunto de los seguros, para compensar y que crucen, los barcos no se atreven porque no es muy bonito, que lo vamos a escoltar, y porque te escolten, eso garantiza que un misil no se le va a pegar, que un torpedo no se le va a pegar, que una mina no se te va a enganchar y te va a desbaratar un barco. Todas esas cosas son delicadas, pero vamos entonces ahorita en unos detallitos a ver algunos detalles. Sin embargo, nosotros tenemos nuestros problemas diarios, cotidianos, permanentes aquí en la República Dominicana, y unos de ellos, bueno, le respondieron estos días al discurso del presidente, la secretaria de Educación de la Fuerza del Pueblo, doña Josefina Pimentel, y en esta ocasión al discurso del presidente le responde la Secretaría de Obras Públicas de la Fuerza del Pueblo y el ingeniero Mariano Germán. Y se refieren al discurso del presidente. Dice que el gobierno infla cifras de obras y ejecuta los proyectos con altos costos y de baja calidad. Es lo peor, pues si lo va a encarecer los costos, debiera ser para mayor calidad, pero no, es lo contrario. Bueno, dice que en el discurso el presidente infló las cifras. Dice que presentó muchas obras, infraestructuras, que no se corresponden a obras realizadas en esta gestión, en este año, que era lo que debió haberse dado, sino durante los 5 años, sino intervenciones, escuela que se está reparando durante los 5 años. Empezó a presentar una retahíla de cosas, una lista de obras que son no del año que debió haber sido 25, 26, sino de prácticamente el 2026. Todo lo que se ha hecho, aun sea reparaciones menores, esto allí, esto acá. Entonces, evidentemente, eso lo han señalado muchísimas personas porque cuando dio, y eso ha bajado ya porque todo eso se lo lleva el viento. Cuando dio, por ejemplo, las 77 obras de San Juan, había un periodista preguntando y la gente decía, ¿pero dónde? Yo no conozco, nada más están haciendo un aeropuerto y todavía no lo terminan. Obviamente, deberán haber algunas otras. Dice la Secretaría de Energía, de Obras Públicas, que incluyeron proyectos que figuran como concluidos o en ejecución, pero que están en abandono, deterioro o inconclusos. El gobierno deberá dar respuesta porque le han dado una lista y le han presentado obras, hospitales allí, circunvalaciones, etcétera, etcétera. Solo una parte de lo que presentó el presidente en su discurso extensísimo corresponde a construcciones nuevas, concentrando la mayoría de los trabajos que se presentaron en mantenimientos o rehabilitaciones, que no puedes decir que son obras tuyas. Y totalmente desde el 20 al 26, con todo y eso. Dice que las obras menores y los trabajos de mantenimiento representaron del discurso del presidente un 39%, o sea que el 40%, 4 de cada 10 obras de las que él dijo ahí, eran trabajitos que pudieran ser menores o medianos o lo que fuera, trabajos de mantenimiento. Las construcciones nuevas solamente fueron el 18%, que se supone esas son las que un presidente va y da en un discurso. Pero como se le ha criticado, y no es que se le ha criticado, como los números lo presentan de los presupuestos, esta es la administración que menos inversión de capital ha hecho. Y si no inviertes, si no es con dinero, ¿qué obras vas a hacer? Ahí está. 18%, obviamente no podía presentar que nada más había hecho esas obras con un presupuesto de 1.400 millones
1.400 mil millones que maneja el gobierno, manejó el año pasado, en este 1.600 mil millones. Obviamente algunas cosas tienes que presentar, pero pírrico porque solamente estás invirtiendo alrededor de 1.8, con unas inyecciones adicionales se subió a 2.2% del Producto Interno Bruto, el gasto de capital. Y cuando tú ves ese gasto de capital desglosado, son obras en proceso y hay una parte que es amortización de préstamos contemplados, que no es obra en sí concisa. Dijo que para el 25 el informe indica 392 intervenciones y solamente 63 de las mismas, que fue el 17-18% que se señala más arriba, son obras nuevas, construcciones. El resto son rehabilitaciones, remozamiento, ampliaciones, obras menores y estudios técnicos presentaron como obra en su cosa del presidente. Y señalaron, por ejemplo, con los altos costos, que el monorriel de Santiago se presupuestó en 33 mil millones y ya va por los 66 mil millones, el doble. Entonces, obviamente, sin obra, sin inversión no puede haber obra, porque no es con la lengua, no es con el saliva, no es con el aire que se construye, con plata. Con plata. Y para que un país se desarrolle, tiene que invertir entre el 4 al 5% del Producto Interno Bruto, como hicieron el presidente Balaguer, como hizo el presidente Leonel Fernández, y hasta como hizo Hipólito y Danilo, que invirtieron 3.5 promedio. Pero este gobierno ha tenido años donde ha invertido hasta el 1.5, y el máximo que llegó fue ahora con Magín, cogiendo un dinero que estaba como el negocio del capaperro, invertido, guardado en el Banco de Reservas, pagando intereses, altos intereses externos, altas tasas de interés para tenerlo guardado debajo de la almohada en el Banco de Reservas. Oye, una locura. Entonces, evidentemente, sin dinero no puedes invertir. Y si no saca el dinero y lo tiene guardado, entonces ahí está. 2% del Producto Interno Bruto, cuando para avanzar un país, y la historia que tenemos, varilla y cemento, lo que hicieron el presidente Balaguer, lo que hizo el presidente Fernández, Leonel Fernández, hay que invertir, lo que hizo Danilo. Hasta el mismo Hipólito, cuando emitió los bonos soberanos, primero de 500, luego de 600 millones de dólares, que no se invirtieron en lo que se había prometido, y criticábamos entonces que se hizo en contenes y aceras y bobería de esas, pero bueno, al menos son obras que dinamizan la economía y al final quedan. Pero este gobierno ni eso. O sea, y es el que más cantidad de recursos ha manejado y el que mayor endeudamiento ha tomado. Entonces, evidentemente, deben responderle a esta denuncia con cifras, con datos y especificada que hace la Fuerza del Pueblo, su Secretaría de Obras Públicas. Miren, entonces le decía, opiniones que ha habido de muchos economistas y obviamente y la experiencia también. El Banco Central deberá maniobrar con mayor cautela. Eso opina Jaime Aristi hoy, lo trae el periódico El Caribe. Advierte encarecimiento del crudo y de otras materias primas, presionará al alza la inflación importada. De todo lo que viene de fuera subirá de precio. Y si es un insumo para producción local, pues aumentará consecuentemente el costo de esos productos localmente producidos que se ha producido con un insumo que ha aumentado de precio. Flete mayor, combustible mayor, el diésel que se usa para traerlo luego, para llevarlo allá y para venir a traer el producto al mercado. Eso lo encarece. Todos los diversos componentes se encarecen. Dice que la guerra añade más incertidumbre a la economía dominicana. Ya le dije que presionará al alza la inflación importada. El aumento en los costos internacionales se reflejará en el índice de precios al consumidor, en la inflación local, indiscutiblemente. Cuando aumenten los fertilizantes va a aumentar el costo de producción de la papa, del cebolla, del ají, del pollo. Cuando aumente el flete va a aumentar el
precio del combustible. Cuando aumente el combustible va a aumentar el precio de la gasolina, el diésel. El diésel que se usa para el tractor en preparar la tierra en el campo, el diésel que se usa en el camión para traer el producto a la ciudad, al mercado. Todo eso lo va a pagar al final del día el consumidor con un producto que va a llegar a un precio mayor. Dice que el Banco Central deberá evitar que el deterioro del anclaje de las expectativas de inflación, que es de 4 más o menos 1, pero ya en enero terminamos con 4.98. Cerramos diciembre en 4.95, enero ya subió 3 décimas más, 4.98. Yo presumo que ya para febrero, no lo han publicado, dieron el dato del crecimiento económico de la economía, no se ha dado, debe subir, pasar del 5. Porque imagínense ustedes, el petróleo que se usó para el presupuesto de referencia en el 26 de este presupuesto de ahora es de 47,80 y ahora que acaba de bajar está en 89, el doble. Y cuando estaba en 120, el triple. Entonces dice que con toda probabilidad el crecimiento económico del 26 será inferior al previsto, que ya se dijo que era 4.5, ya se bajó a 4 y con esta situación posiblemente sea mucho menor. Si el conflicto se prolonga, las repercusiones serían más profundas, dice Jaime. No solo aumentaría la presión de la inflación inflacionaria, sino que también podrían verse afectados los ingresos por divisas del exterior, por remesas y turismo, porque el turismo baja, porque aumentan los precios de los pasajes, porque aumenta el costo de la jet fuel que usan los aviones y las tarifas suben y si se hace menos atractivo viajar. Y obviamente la demanda tiende a caer y si cae vienen menos turistas. Las remesas, si la gente allá tiene que tragarse un cable porque suben todos los productos, porque se dispara la inflación que no ha estado bajita, está en 2.4, 2.6 en Estados Unidos y ahora con esto, en la crisis de asequibilidad, de affordability, que Trump no quiere saber de la palabra, pero en esas decisiones, como yo le estoy diciendo, es lo que está diciendo, es incentivando, echándole más combustible a la inflación norteamericana. Entonces, dice a Jaime Aristi que el escenario exige prudencia, flexibilidad y una comunicación clara de parte de las autoridades, porque a veces, lo que a veces se quiere es marear y jugar un poco a la política, echar la culpa al sector externo para el crecimiento de la economía, pero si algo ha crecido aquí, ha sido el sector externo. Entonces, eso que dice Jaime va de la mano con estas declaraciones de la directora gerente del Fondo Monetario, doña Cristalina Georgieva, que instó a los gobernantes a pensar en lo impensable. Hay que estar preparados. Y aunque pase el conflicto de Irán, préstale atención a esto, de seguro que en poco tiempo se producirá otra conmoción. ¿Usted sabe qué es lo que ella está diciendo? Que el miedo de todos es que se prolongue el conflicto de Irán. 1 mes, 2 meses, y tengan que cerrar los pozos petroleros y el petróleo se meta a 150. Yo manejé petróleo a $148 el barril siendo superintendente. Pero eso que ella dice, si como todos esperamos el conflicto termina pronto, tengan por seguro que en poco tiempo se producirá una nueva conmoción. ¿Ustedes están oyendo? Esa es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Ella está consciente, sus equipos de inteligencia, toda la gente que maneja información sabe que Trump, una vez acabe ese, va a armar otro lío, porque hay mucha gente que entiende que todo eso lo está haciendo para ocultar problemas internos que tiene en su economía de cara y en su manejo de gestión de cara a las elecciones de noviembre. Mírenlo aquí, si como todos pensamos, si como todos esperamos el conflicto termina pronto, tengan por seguro que en poco tiempo se producirá una nueva conmoción. Y está recomendándole a los gobiernos, este es el Fondo Monetario que habla, que tomen medidas precautorias. Lo que pasa es que cuando un gobierno ha arrancado con rumbo abierta para baile
y ya le queda poco margen de flexibilidad porque todo ha sido subsidio por un tubo, tarjetica por allí, porque estamos en los 7 años de las vacas gordas. Pero sucede que en los 7 años de las vacas flacas no piden permiso para llegar. Entonces, las personas sabias, las personas con raciocinio y conocimiento, se adelantan y toman previsiones al respecto. Pero, porque como dicen en el campo los viejos, y dicen para el campo una frase que dice, siempre hay que contar con el mosquillo. Y en este caso, ahora, en el 22 fue la guerra de Ucrania, sobrepasamos eso. El mosquillo ahora es este lío que acaba de armar Donald Trump, en donde los únicos ganadores, en mi particular punto de vista, opinión, son Netanyahu, que se elimina un enemigo a muerte, que es Irán, no necesariamente enemigo de Estados Unidos ni de Europa, y Rusia, que ahora que tenía sus cofres vacíos, en ruina, en el suelo, ahora va a lograr, y ahora le acaba a Trump de la llamada que hicieron, en una llamada muy franca, a lo mejor le entregó a Ucrania. Cógete a Ucrania, que yo no le voy a dar ni misiles, más ni le voy a vender armas, que me la están pagando los europeos. Ahora tiene, porque obviamente si tú cierras el estrecho de Hormuz, obviamente se van el 20% del producto, de productos petrolíferos pasan por ahí. Gas natural, petróleo, ácido sulfúrico, un sinnúmero de materias primas y el manejo de las de comercial también por demás. Entonces hablaron ellos ayer, bajaron, dio otras declaraciones que hicieron que los mercados abarataran el precio, que la guerra estaba terminada, que prácticamente él podía declarar en cualquier momento la victoria. Pero por el otro lado sale el secretario de guerra, Pete Hegseth, diciendo que ahora es que esto empieza. Está hablando de que está pensando tomar control del estrecho de Hormuz, pero que yo le decía ayer, Irán no necesita tener, digamos, que el control real, efectivo. Con que ella le mete un torpedo cada media hora, cada 10 horas, a cada vez que vaya un barco a pasar, ya se cerró. Y es más el temor y la incertidumbre de lo que pueda pasar que lo que pasa en sí. Y ya de por sí esa es una situación que debió haber sido sopesada si realmente se hubiera hecho un análisis estratégico, no operativo. No tiene ciencia. Se sabía que Estados Unidos podía cuando quisiera y cualquier gobierno norteamericano podía haber bombardeado a Irán hasta la Tambora y destruirla como lo hizo, con ciertos costos. Pero que lo único que Irán tenía para repostar es cerrar el estrecho de Hormuz. Y tiene toda la capacidad y le dice a Irán que Trump no está de acuerdo con el que le acaban de nombrar, dijo él que había que poner uno que fuera el que él dijera. Los iraníes ayer salieron a celebrar que tienen nuevo ayatollah, quitaron un ayatollah que estaba ya viejo y que con 89 años, una cosa así, ahora el hijo, que le matan al papá, le matan a la mamá, le matan el hijo, le matan a la hermana, le matan todos. Imagínense usted, ahora ese es el que va a dirigir ese país. Y Trump dice que yo no lo quiero, ¿y qué? Como quiera lo nombraron. Usted no está en Venezuela, usted está en otro país con una idiosincrasia totalmente, una teocracia totalmente diferente. Si usted no sabe con quién está albergando, usted está muy equivocado. Y por eso es que mucha gente entiende que aunque haya bajado el precio de los combustibles, sustancialmente está en 89, bajó a 85, lo llegué a ver. Eso es temporal, eso es un momentito, eso son los mercados ganando y haciendo transacciones. A la hora de la verdad ahí no hay nada claro. Irán le dice, todavía le tenemos sorpresas. Sigue Irán atacando bases navales y a Israel y el conflicto en sus dos manos. Trump, le hemos destruido 50 barcos, le hemos destruido todos los lanzadores de misiles, han bajado la intensidad, los drones y todo. Con todo y eso, el régimen está ahí y está armado. Que pueda lanzar 200 misiles de un solo tiro, no lo va a poder lanzar, pero con que te lance uno por el estrecho de Hormuz, lo veo yo así, ya te arma un lío porque los barcos no van a querer pasar por más escolta que haya, por más seguro que le den. Hoy la gente es loca. Y es que la boca en este caso, como dice el refrán, el aguaje es más que el hecho en sí.
el haber llegado a los hechos, tú con el poderío militar que tienes y haber bombardeado ya las bases nucleares y esos sitios la otra vez y ahora, ya tú podías haber mantenido un control sin haber llegado a obligarlo a negociar. Estaban dispuestos a negociar, habían dicho, ¿verdad?, que no iban a tener más uranio enriquecido, según dijo el diplomático de Omán. Ahora se habla de que si se van a liberar las reservas, los G7, los países más grandes del mundo, los más desarrollados, dicen que todavía no ha llegado ese momento, pero el problema persiste. No hay claridad en los objetivos finales. Habrá vacío de poder. Ya hay un ayatolá. El IRGC, las fuerzas revolucionarias tienen total control. El que está ahora era el hijo de Khomeini, él era el poder detrás del trono. Era tan o más sanguinario que el padre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Eso realmente no se sabe. Por eso dice la gerente del Fondo Monetario, tengan en cuenta que aún pase esto, vendrán otras conmociones, porque el mundo está envuelto en una vorágine que no se sabe dónde esto vaya a parar. Entonces, los gobiernos, y yo no he visto que en este caso el gobierno actual, cuando yo tuve como superintendente que lidiar con ese $148 el barril de crudo, nosotros tomamos medidas y yo tuve una parte muy activa y se logró capear el temporal. Luego, en otra ocasión, el petróleo llegó a 120 y me recuerdo yo haber participado en un consejo de gobierno que el presidente Fernández convocó y yo tuve que enfrentar decisiones. Habían unas indecisiones media loqueteadas, vamos a decirlo de alguna manera light. Y yo, no, eso no puede ser, porque a veces la gente también se desespera. Pero definitivamente yo no he visto. Ayer mi amigo, el ministro de Energía, decía que eso no iba a tener impacto a corto plazo. ¿Cómo no va a tener impacto a corto plazo si ya el subsidio de esta semana se metió en 544 y la de hoy, mañana miércoles, se hace el otro corte y esa va a ser seguramente, anótenme el número, 650. Si este fue 544, la que viene el viernes cuando se anuncie, y lo vamos a ver el lunes, de nuevo como yo le dije el viernes pasado y lo conocimos ayer, usted verá que se mete en 600 como si nada, 600 y más. No, y claro que va a tener impacto, tanto en el subsidio de los combustibles como en el subsidio del sector eléctrico. Porque el Fondo de Estabilización de la Tarifa, las tarifas que se calcula que deben cobrar la distribuidora, está en base se indexa con el WTI, con el West Texas Intermediate, con el crudo, con el gas natural, con la tasa de cambio. Gracias a Dios que la tasa de cambio está en 60 por ahí. Con el IPC de los Estados Unidos, el PCI, que es el índice de precios, la inflación de Estados Unidos también. Todos esos son factores y componentes que se usan para el cálculo de las tarifas, de lo que deben cobrarse. Y si no se cobra, entonces el gobierno tiene que dar esa porción, que es el Fondo de Estabilización de la Tarifa, que es la que va como subsidio, entre otras cosas. Y la energía que se compra en el spot se sube, se encampana por las nubes. Entonces, ¿cómo que no se va a impactar? Entonces, en lugar de esas declaraciones, hay que sentarse a ver y conocer de las experiencias pasadas. Ahí está Jaime recomendando. Vamos a ver ahora otras recomendaciones que hay de experiencias pasadas. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.